¿Cómo estás, Guillermo? Maxi Leniani desde IP. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué decís? Un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por atendernos. A vos por invitarme. Guillermo, cuando uno lee tu novela, desde el primer momento hay un impacto, ¿no? De lo que vos contás, de lo que vos narrás, ¿no? ¿La empezaste a escribir cuando arranca el aislamiento? ¿Así fue la historia? No, no exactamente. Fue un mes o dos después. Ajá, Más o menos. Fue en el primer tiempo de la pandemia, eso sí. Y sí. lo que me preocupaba era, ante lo que estábamos viviendo, eh, me preocupaba el modo en que se inyectaba el miedo en nosotros. Eh, por supuesto, el riesgo, por supuesto, el peligro, pero más que nada lo que tenía que ver en nuestro comportamiento con la soledad y el miedo. Me preocupaba también el bloqueo, ¿no? Es decir, Claro. qué escribir, cómo escribir, a quién escribirle. Entonces, como luchando contra la fobia, en un acto de contrafobia, me empecé a levantarme. Yo me levanto siempre toda la mañana muy temprano. Empecé a sentarme, cuando me levantaba, apenas me levantaba, me sentaba en la compu y empezaba a darle, escribiendo todavía en la penumbra previa al amanecer, Ujú, hasta las primeras horas de claridad. Y en cuanto clareaba, salía a caminar. claro. No tenía muy en claro cómo iba a continuar al día siguiente. Te diría que fui escribiendo a, a- a las piñas contra la oscuridad. Claro. ¿Fue un conjuro de Esa alguna fue, manera la novela para vos de lo que nos pasaba? mira, fue un conjuro y fue también la rabia, y fue también un intento eh, metafórico de lectura política de lo que estábamos viviendo, ¿no? Como crisis casi apocalíptica, no es apocalíptica, del capitalismo. Digo casi apocalíptica porque el capitalismo para desgracia nuestra, siempre se reformula. Lo que vivimos fue tal vez, o que estamos viviendo es también tal vez un cambio de hegemonía. Pero creo que había algo de esto de sentir que no había posibilidades de salvación, si nos quedábamos en el miedo. Claro. Hasta poco antes se pensaba que la patria era el otro, y de pronto ahora el otro era el enemigo. Entonces, este pibe que nació y se crió en un quilombo textual, Sí. tras liquidar a su familia, sale a la calle con el propósito de escapar y de ir hacia el mar, ver el mar, como si el mar fuera un absoluto de libertad, un absoluto de espiritualidad, si lo querés también. Creo que en esto hay algo de influencia, además de Arl o de Dostoyevsky, que vos lo citaste, de una película que yo recuerdo y que veo casi todos los años, que es Los 400 golpes Claro, de de Truffaut. François Truffaut, que termina, claro, con el pibe, con Antoine Doinel, encarnado por Jean Pierrot, yendo hacia el mar, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué? Quería que tuviera un final así como abierto, ¿y ahora qué? Entonces el pibe lo que hace es atravesar una ciudad, y no solo, también el conurbano y el campo, un territorio de desolación en el cual los seres humanos se han vuelto fieras. Además de que hay fieras concretas, los seres humanos se convierten en depredadores de sí Así es. mismos. Y de hecho, el capitalismo ha sido y es depredador. Si nosotros lo pensamos, el planeta se está derritiendo por arriba, se está derritiendo por abajo, hay incendios por todos lados, estamos terminando con nuestros recursos, con nuestras reservas, la política extractiva arrasa con todo. Entonces, en este panorama, el pibe no puede encontrar un lugar o un ser Claro, que le dé refugio, claro. ¿no? Esto, digamos, porque no sé si se puede contar la trama, ¿no? De todos No, modos, yo puedo claro. dar
Yo puedo, no, pero no porque se pueda spoilear, porque creo que la trama no es spoileable. En la medida que es un relato abierto, es un relato de tránsito, de transición, de iniciación. Eh, un escritor puede contar cómo escribió su novela, o cómo escribió su cuento, su ensayo, etcétera. Pero no es tal vez el mejor lector como para dar cuenta de las claves. Uno puede contar la forma en que trabajó, Claro. ¿no? Pero no mucho más que eso. Ahora, Guillermo, yo recordaba cuando leía, ¿no? Tu obra un poco, otra obra de Camus, que es El extranjero, ¿no? Él está como, hay como una alienación, ¿no? También en el protagonista de tu novela, en el sentido de que va en busca, está el existencialismo, ¿no? Me parece presente. No sé si es Sí. buscado. No, está el existencialismo, que es una marca, para mí ha sido una marca en lecturas, Claro. obvio. Y Camus para mí también ha sido una marca en algún momento. No volví a leer La peste de Camus en este contexto. Tampoco volví a leer El diario de la peste de Daniel Defoe. Claro. Preferí ir por otro lado, ¿no? No obstante, si tuviera que pensar en Camus, pensaría que mi novela tal vez le debe más al extranjero que Que a la a peste. la peste. Claro. Y le debe también a Dostoyevsky, a esa pregunta que se hace Iván Karamazov en Los hermanos Karamazov, la novela de Dostoyevsky, donde Iván se pregunta si Dios ha muerto, si Dios no existe, entonces está todo permitido. Es decir, el universo que atraviesa este pibe es un universo que es la nada misma, ¿no? Es Claro. decir, el Es la mundo... ciudad arrasada ya, ¿no? Sí, estamos en el desierto. Claro. Yo creo que algo de esto es lo que se está viviendo. Añoramos un pasado que no volverá a ser, no volveremos a ese lugar. Pero tampoco estábamos muy contentos con el mundo anterior, ¿eh? Al menos creo que en el mundo anterior, lo que nosotros pensábamos como la normalidad, la injusticia era un hecho concreto y dominaba nuestros destinos. Ahora los domina de otro modo, digamos. Lo que se ha establecido es una política de control de las libertades. Es decir, por un lado, uno puede aceptarlas desde un punto de vista de la salud, del cuidado de la salud, de la solidaridad. Al cuidarte vos estás cuidando al otro. Pero también es cierto que esto agudizó los comportamientos de un gran sector de la población que está orientado inexorablemente hacia la derecha y que lo puso al desnudo, por otro lado. Se transparentaron sus intereses, ¿no? Claro, hay algo en la novela, ¿no? También de esto que vos decías, la idea de que ya no esté Dios, esta idea de Dostoyevsky y demás, y que todo está permitido. Te quería preguntar, en este sentido, se ha hablado mucho desde el inicio de la pandemia, si sacaba los demonios o también quizás sacaba lo bueno de los seres humanos. En este caso saca los demonios de este protagonista, ¿no? Pero ¿fue una búsqueda tuya mostrar esto o fue llevándote el personaje y la obra? Yo creo que me fue llevando. Me parece que a veces cuando estás escribiendo, en cuanto encontrás un tono, encontrás un registro, te dejás llevar por esa musicalidad, digamos, esa lengua de la novela la que te va impulsando. En este caso, yo no quería trabajar una novela solo en el terreno de lo que se llama, entre comillas, la distopía. Prefería Claro. que si había algo de esto, tuviera que ver en el plano del lenguaje, que es la herramienta con la que nosotros los escritores trabajamos. ¿Qué quiere decir esto? Una alternancia entre una lengua plebeya, tal vez un poco retro, que remite a un lunfardo o un slang, con una lengua, te diría, culta o normalizada, que la ruptura se diera a través del lenguaje. En la contradicción y la tensión estuvieran puestas en la escritura. Claro, claro, totalmente. Y cuando te fue llevando hasta el lugar que te llevó, que no lo vamos a decir, por más que hemos leído la novela, nunca se spoilea al aire, ¿cuál fue tu impresión de ese lugar al que te lleva? Sobre todo porque estamos hablando de un personaje, digamos que, como venimos recorriendo,
está imbuido, ¿no? por la fatalidad de lo que le pasa. ¿Cuál fue tu reacción cuando llegaste a ese lugar narrativamente hablando? Mira, a ese lugar, que no sé si llegué a un lugar, porque no sé si es la búsqueda de un lugar que es el mar, pero que el mar es un horizonte. Ujú. No sé si se puede anclar mucho más. Lo que sé es que cuando escribía intentaba remitirme a aquellos textos que me habían conmovido o atravesado cuando yo empecé a trabajar, muy pibe, 14 años, más o menos 15 años, empecé a trabajar de cadete de una agencia de publicidad y fui formando mi propia biblioteca. Ya había una biblioteca en mi casa, había una biblioteca muy grande, por supuesto, mi padre era militante socialista y había una biblioteca proletaria donde convivían los más diversos autores y las más diversas tendencias literarias, desde el realismo clásico hasta los ensayos de Bakunin, de Marx, de Engels. Yo tenía acceso a esa biblioteca, pero cuando empecé a hacer la calle, digamos, los textos que a mí me marcaron fueron fundamentalmente las obras de Roberto Arlt. Claro. ¿Por qué Roberto Arlt? Roberto Arlt, evidentemente, un escritor urbano, porque cuando yo iba caminando por tal o cual calle o tal o cual barrio, yo me preguntaba qué personajes de Arlt podía haber, podía cruzarme en ese camino. Por ejemplo, si iba por la calle Chile, yo me preguntaba si por ahí no vendría bajando, veía un empleado atribulado caminando con la cabeza baja, me preguntaba, ¿no será Erdosán? Claro. Si iba caminando por la calle Lavalle, digo, ¿este no será el bar de los ladrones que aparece en Los Siete Locos? Entonces fueron Arlt por un lado y Rimbaud por el otro, los autores que me funcionaron te diría de soporte. Los tengo acá sobre la mesa, estaba todos los días, le pegaba una leída a Una temporada del infierno de Rimbaud. Claro. Y fueron mis lecturas como exclusivas durante ese tiempo. Lo que yo buscaba era algo que estaba en la ideología de esos textos, y si yo podía encontrarme con el que yo había sido cuando leía esos textos. Claro. Es más, si tenía que pensar en un lector ideal, me gustaba pensar en un pibe de 16 que empieza a conocer la calle, que sale a la calle que es un territorio hostil, pero que también tiene un magnetismo muy, muy poderoso. Sí. Ahora, ¿No? Guillermo, vos tomás una decisión fuerte, ¿no? Me parece, que es el título del libro, Soy la peste, ¿no? Que en el marco de cuando se publique, de lo que estamos viviendo, una pandemia, es digamos, de una potencia muy grande. ¿Cómo fue esa decisión concretamente? No lo tengo en claro, no, vos sabés que no lo tengo en claro. A veces, creo que tal vez un poco fue este el caso, me gustó el pensar soy la peste, todos somos la peste, Claro. en la medida que todos somos sospechosos, todos somos portadores, todos somos contagiadores, no hay seguridad, no hay solidaridad. Entonces, yo encarno ese mal, escribir desde el punto de vista del mal. Y por otro lado, el personaje que se iba construyendo, que se iba forjando, era también un planteo ético, cómo se construye la identidad de un canalla, porque el pibe, el protagonista, si antes en su infancia tuvo rasgos de canallada, es decir, pensando en el contexto en que se crió, pensando que nació y se crió en un quilombo, bueno, esos rasgos se agudizan y se van aplomando, el pibe se va como encalleciendo en este mundo donde es tal vez más importante contar con un chumbo que contar con una billetera, porque el dinero ya no tiene el valor que nosotros le otorgamos al dinero. El dinero ya no es un medio, no es una herramienta para nada. Es decir, en un mundo donde lo que impera es el sálvese quien pueda, un chumbo es mucho más útil. Claro, estamos hablando también de un panorama hasta visualmente muy desolador, el que se narra en Soy la peste, en el cual, como en algunos países, lamentablemente se acumulan los cadáveres en las calles, ¿no? Algo que
que es muy impresionante. Dice Sacomano en la novela, hay trabajadores que se quedaron haciendo su propia tarea, ¿no? Cuando la peste los agarró, ¿no? Una peste que te toca y te mata inmediatamente. Esa distopía también, me imagino, exorcizando mucha angustia y mucha respuesta que quizás no hay a través del arte. Vuelvo al principio, ¿no? Esto también estuvo parte del proceso para vos. Mira, dos cosas. Primero, usaste la palabra proceso. Yo creo que la palabra proceso, para quienes tienen mi edad, remite inexorablemente a la dictadura. Sí. Yo creo que la dictadura fue el imperio del terror, el imperio del miedo. Seguro. Lo que a mí se me planteaba, al menos cuando, lo que yo ahora creo recordar, porque uno, una vez que escribe el texto se publica, etcétera, uno ya es otro y ya está en otra parte. Claro. Pero lo que a mí me pasaba era también ver que había analogías en algunos lugares, y alguna gente yo le escuché comentar el paralelismo entre este momento y la dictadura. Yo creo que no es la misma situación. Seguro. Pero quienes hemos vivido el miedo en la dictadura, quienes hemos experimentado el terror, quienes logramos zafar y sobrevivir a esa ruleta rusa del asesinato masivo, tenemos ese recuerdo y tenemos una conciencia del miedo, creo que diferente a los más jóvenes. Seguro. Que no lo han vivido, al cual pueden acceder a través de testimonios, de libros, películas, etcétera. Pero yo recordaba las calles vacías, las calles desiertas. Yo salía a caminar por las mañanas después de escribir, apenas amanecía y ya estaba la primera claridad del día, y caminaba por calles desiertas, caminaba por un paisaje desolado, no me cruzaba con nadie. Es más, acá cerca tengo el cementerio, acá en Olivos, donde estoy parando ahora, en la casa de mi compañera Fernanda García Lao. Tengo el cementerio de Olivos y caminaba hasta el cementerio y seguía el paredón, lo seguía de largo, cruzaba la autopista, entraba en Munro, veía galpones, pequeños talleres, negocios, todo cerrado. Sí. Y además la niebla de la mañana, el frío, el invierno. Entonces, bueno, en ese contexto escribí y espero que se respire esa atmósfera, ese clima. Sí, se respira y es una novela realmente que vale la pena. Yo creo que hay muchas cosas que incluso uno no pudo darse como respuesta, como reflexión, como fantasma también que aparece en Soy la Peste, y que yo creo que es una cita realmente muy necesaria en este momento. Así que gracias, Guillermo, primero por haberlo escrito y segundo por esta charla con nosotros. Bueno, gracias a vos, Maxi. Te mando un abrazo por pantalla. Un abrazo grande y un placer tenerte.